La primera vez que vi a Terra Voss agarrar algo afilado, pensé que estaba a punto de cometer una infracción social que la expulsaría del Instituto Preparatorio Galáctico. En cambio, ella simplemente sonrió a la hoja que flotaba cerca de su garganta y preguntó si alguien quería ver un truco. Permítanme retroceder. Mi nombre es Kelix, y soy lo que la mayoría de las especies consideran razonablemente inteligente. Aprobé los exámenes de ingreso a la GPI con una puntuación del 92%, lo que me colocó en el 15% superior de los solicitantes de mi mundo natal, Threnx Prime. Mis escamas son de un agradable tono ámbar, mis 4 ojos me brindan una excelente visión periférica, y mis habilidades diplomáticas han sido elogiadas por 3 instructores diferentes. Menciono todo esto porque quiero que entiendan que no me altero fácilmente. Terra me alteró desde el primer día. Entró a la clase de psicología senos avanzada, con ropa que parecía haber sobrevivido a una pequeña guerra, botas que hacían ruidos agresivos contra el suelo y una expresión que sugería que encontraba todo el universo ligeramente divertido. Su cabello estaba recogido en algo que ella llamaba una cola de caballo, lo cual parecía ineficiente para una especie sin colas reales, y llevaba una bolsa que parecía unirse por pura terquedad y algo llamado cinta adhesiva. Mundana de la muerte, susurró mi compañero de cuarto. Plexic, sus antenas temblaban de miedo o emoción. Posiblemente ambos. Clase 9. Origen planetario. Mira esos ojos. Miré. Los ojos de Terra eran marrones, lo cual debería haber sido irrelevante, excepto por la forma en que parecían catalogar cada salida, cada amenaza potencial y cada estudiante en la sala en aproximadamente 3 segundos. Su mirada se detuvo en mí por un momento, y sonrió. No la sonrisa educada que habíamos aprendido en la introducción a la cortesía interespecies, algo más agudo, algo que sugería que sabía exactamente lo incómoda que hacía sentir a todos, y que le parecía hilarante. El profesor Velnith, un coraxiano con excelentes credenciales y absolutamente ningún sentido de autopreservación, decidió usar a Terra como ejemplo de enseñanza aproximadamente 12 minutos después de la conferencia. Señorita Voss, quizás pueda decirle a la clase por qué su especie desarrolló una tolerancia al dolor tan inusualmente alta. Terra se recostó en su silla, que gimió ominosamente bajo lo que había aprendido que era el peso humano estándar. Bueno, profesor, evolucionamos en un planeta que intentaba activamente matarnos casi constantemente, así que nos adaptamos. Fascinante. Y esta adaptación se extiende también a la resiliencia psicológica. Depende del humano, dijo Terra, examinándose las uñas como si fueran lo más interesante de la sala. Algunos de nosotros somos resilientes. Algunos de nosotros somos realmente buenos fingiendo que estamos bien hasta que podemos ir a gritarle a una almohada más tarde. La clase rió nerviosamente. El mechón de Velnith se erizó ligeramente. ¿Diría usted que los humanos son naturalmente agresivos? ¿Diría usted que los coraxianos son naturalmente condescendientes? Respondió Terra dulcemente. La risa cesó. Sentí que mis párpados internos parpadearon involuntariamente, una respuesta al estrés que mi especie desarrolló cuando éramos animales de presa. El mechón de Velnith pasó de erizado a completamente extendido, lo que entre su gente indicaba una ira extrema o una excitación extrema. Dados el contexto, asumí lo primero. Eso fue inapropiado, señorita Voss. Reducir toda mi especie a una sola característica también lo fue. Pero aquí estamos. La sonrisa de Terra nunca vaciló. ¿Quieres saber sobre la agresión humana? Somos agresivos cuando necesitamos serlo. También somos cooperativos, creativos y ocasionalmente lo suficientemente estúpidos como para intentar hacernos amigos de cosas que quieren comernos. Contenemos multitudes, profesor, al igual que todos los demás en esta sala. Decidí en ese momento que o quería ser amiga de Terra Voss o transferirme a otra clase, posiblemente ambas cosas. La decisión se tomó 3 días después, cuando Carval decidió ser un idiota. Carville era un Centauri, lo que significaba que medía aproximadamente 7 pies de altura, tenía 4 brazos que podían aplastar la mayoría de los metales, y poseía el tipo de ego que se podía ver desde órbita. Su familia controlaba importantes operaciones mineras en la espiral exterior, lo que significaba que había crecido creyendo que era especial. El universo aún no había corregido este malentendido.
Había estado haciendo comentarios sobre Terra desde que llegó, cosas pequeñas al principio. Observaciones sobre su tamaño, que era promedio para un humano pero pequeño en comparación con la mayoría de los estudiantes de GPI. Preguntas sobre si a las mundanas de la muerte se les debería permitir realmente en clases avanzadas. Sugerencias de que tal vez Terra estaría más cómoda en cursos de repaso con otros primitivos de alta gravedad. Terra lo ignoró con la facilidad practicada que sugería que no era su primer encuentro con un matón que la superaba en varios cientos de libras. El incidente ocurrió en química práctica, que en retrospectiva fue quizás la peor ubicación posible para lo que estaba a punto de suceder. Estábamos aprendiendo sobre enlaces químicos, y el profesor Tillix había proporcionado a cada estación de trabajo varios compuestos y herramientas para experimentos básicos. Nada peligroso, por supuesto. Era una institución educativa, no un laboratorio de armas. Terra estaba trabajando en silencio en su estación, midiendo algo con el tipo de precisión cuidadosa que sugería que los humanos se tomaban la seguridad del laboratorio más en serio de lo que su reputación implicaba. Carville estaba en la estación detrás de ella, haciendo lo mínimo necesario para evitar reprobar. «Oye, pequeña», dijo Carville, su voz resonando por el laboratorio. «¿Cómo alcanzas el equipo? ¿Hacen taburetes especiales para tu clase?» Terra no se dio la vuelta. «¿Cómo alcanzas la inteligencia básica? ¿Hacen potenciadores cerebrales especiales para los tuyos?» Varios estudiantes inhalaron bruscamente. Me encontré inclinándome hacia adelante, mis escamas erizándose. La cara de Carville, lo poco que era visible debajo de su visor protector, se puso de un color que aprendí que indicaba furia. Se levantó, su forma masiva proyectando una sombra sobre la estación de Terra. ¿Te atreves a hablarme así? Mi familia podría comprar toda tu línea de sangre. Curioso alarde. Pero está bien, dijo Terra, sin darse la vuelta todavía. El dinero de tu familia no te hace menos decepcionante. Sin embargo, eso eres tú solo. Lo que sucedió a continuación ocurrió en quizás 5 segundos, pero lo recuerdo con perfecta claridad. El brazo superior derecho de Carville se disparó hacia adelante, agarrando una herramienta de corte de vidrio de su estación. Estaba destinada a marcar compuestos cristalizados, pero el filo era lo suficientemente agudo como para cortar la mayoría de los materiales, incluida la carne. Se movió más rápido de lo que jamás había visto moverse a un Centauri, acortando la distancia entre su estación y la de Terra en un largo zancada. El cuchillo se levantó, apuntando a su hombro o cuello, o a algún lugar que doliera pero supuestamente no matara. Terra se movió más rápido. Giró, su movimiento tan fluido que parecía coreografiado, y de repente el cuchillo que debería haberla estado cortando solo colgaba en el aire entre ellos. Carville lo sostenía, pero Terra había atrapado su muñeca con ambas manos, sus dedos posicionados de una manera que parecía casi gentil. «Está bien», dijo, su voz conversacional como si estuvieran discutiendo el clima. «¿Así que vamos a hacer esto ahora? Genial, genial, genial». Luego sonrió. No era la sonrisa educada del primer día. Ni siquiera era la sonrisa aguda que le había dado al profesor Belnith. Esto era algo completamente diferente. Algo que hizo que mi instinto de presa gritara que debería salir de la habitación inmediatamente. Un dato curioso sobre las mundanas de la muerte, continuó Terra. Su agarre aparentemente no la molestaba en absoluto, a pesar del hecho de que Carl estaba intentando activamente empujar el cuchillo hacia ella. No tenemos el lujo de protocolos de duelo formales. No hay procedimientos de desafío seguros y agradables. De donde vengo, si alguien te saca un arma, significa que han decidido que matarte vale las consecuencias. Así que respondes apropiadamente. Los otros 3 brazos de Carville se levantaron, intentando agarrarla, apartarla, hacer algo. La sonrisa de Terra se hizo más amplia. Pregunta para la clase. Profesor Tillix, esto es retórico, así que no necesita calificarme por ello. Si tengo el control de esta muñeca y aplico aproximadamente 15 libras de presión en este ángulo exacto, ¿qué sucede, señorita Voss? Empezó Tillix, sus frondas palideciendo de pánico. Por favor, no lo hagas. El crujido fue audible en todo el laboratorio. Carville gritó, un sonido que lastimó mis receptores auditivos. El cuchillo cayó al suelo. Terra se hizo a un lado suavemente mientras Carville colapsaba,
agarrándose la muñeca con sus manos funcionales restantes. La respuesta, dijo Terra con calma, es que el radio y el cúbito se separan de los carpianos, lo que resulta en lo que los humanos llaman una fractura de muñeca. Duele como una madre. Se cura en aproximadamente 6 a 8 semanas con atención médica adecuada, y sirve como un excelente recordatorio para no sacar cuchillos a personas que crecieron en planetas donde el clima puede matarte. El silencio en el laboratorio fue absoluto. Terra miró a Carville, que ahora estaba acurrucado en el suelo, gimiendo de dolor. Su expresión pasó de esa sonrisa aterradora a algo que parecía casi preocupación. Respira, grandulón. Inhala por la nariz, exhala por la boca. El shock es peor que la lesión real. Profesor Tillix, probablemente debería llamar a los médicos. También, seguridad. Hay cámaras aquí, ¿verdad? Bien, ellas lo demostrarán. Él sacó el arma primero. Se volvió para mirar al resto de la clase, y me di cuenta de que todos los estudiantes, incluyéndome a mí, se habían alejado de ella lo más posible en el laboratorio. ¿Alguien más quiere probar suerte?, preguntó amablemente. No. Fantástico. La honestidad académica es importante. Recogió su bolso, pasó por encima de Carville, que seguía gimiendo, y salió del laboratorio, como si acabara de completar una tarea particularmente aburrida. El profesor Tillix logró descongelarse aproximadamente 30 segundos después y comenzó a hacer las llamadas necesarias. La seguridad llegó en 5 minutos. Los médicos llegaron 2 minutos después. Cargaron a Carville en una camilla de transporte, le inyectaron algo que detuvo los gemidos y se fueron. Uno de los oficiales de seguridad, un vaxiano con credenciales impresionantes en su uniforme, se giró para dirigirse a la clase. ¿Alguien puede decirme qué pasó? 23 voces hablaron simultáneamente, todas diciendo variaciones de lo mismo. Carville atacó a Terra, y Terra se defendió. La mandíbula del oficial de seguridad hizo clic, lo que reconocí como una diversión reprimida. Bien. ¿Y el humano? Ella dijo que iba a escribir su informe de incidente. Ofreció pics servicialmente. Por supuesto que lo haría. El oficial hizo una nota en su tableta de datos. Humanos y su documentación. Especie muy minuciosa, muy aficionada a tener rastros de papel. Generalmente significa que esperan abogados. ¿Terra será expulsada?, pregunté antes de poder detenerme. El oficial me miró con lo que podría haber sido compasión. Hijo, ella es una humana de la Tierra. Le rompió la muñeca, no el cráneo. Si ella quisiera matarlo, estaría muerto. Esto fue ella siendo amable. Y dado que él sacó el arma primero en una sala llena de testigos y cámaras, probablemente recibirá una advertencia por escrito como mucho. Tal vez tenga que tomar un curso de manejo de la ira, pero esos son obligatorios para todas las mundanas de la muerte. De todos modos, se fue, llevándose consigo su diversión. La clase se sentó en silencio atónito durante aproximadamente 3 minutos más antes de que el profesor Tillix nos dispensara temprano. Encontré a Terra en el centro de estudiantes 1 hora después, sentada sola en una mesa en un rincón, escribiendo en un cuaderno de papel real, con un bolígrafo real. Ambos artículos eran considerados hilarantemente primitivos por la mayoría de las especies, pero a los humanos aparentemente les gustaban. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Ella levantó la vista y por un momento vi algo cansado detrás de sus ojos. Luego la expresión desapareció, reemplazada por su habitual y leve diversión. «Galaxia libre», dijo. «Siéntate donde quieras». Me senté, arreglando cuidadosamente mi cola para que no derribara ningún mueble. Eso fue impresionante. «Lo que le hiciste a Carville, eso fue necesario», corrigió Terra. «No es lo mismo. ¿Te meterás en problemas?». Se encogió de hombros, un gesto que me tomó semanas entender que significaba incertidumbre, o indiferencia, o a veces, ambas cosas. Quizás, probablemente no. GPI ya ha lidiado con habitantes del mundo mortal antes. Saben cómo va la cosa. Alguien nos amenaza. Respondemos proporcionalmente. Su especie habría considerado cualquier cosa, menos una represalia total, como una ofensa de todos modos. En realidad, le hice un favor. Ahora puede volver a casa y contarle a todo el mundo que perdió contra un humano en combate singular. Muy honorable. Mucho mejor que decir que intentó apuñalar a alguien y se arrugó.
Hablas de la violencia con mucha ligereza. Hablo de la realidad con mucha ligereza, dijo, encontrándose con mi mirada. La violencia existe, Kelix. Fingir que no existe no te hace estar a salvo. Solo te hace no estar preparado. ¿Eso es lo que te enseñó la Tierra? ¿A estar siempre preparado para la violencia? Su sonrisa volvió, esta vez más suave. La Tierra me enseñó muchas cosas. Cómo luchar es solo una de ellas. También me enseñó a cultivar tomates, a identificar serpientes venenosas por la forma de su cabeza, a calcular trayectorias orbitales usando nada más que matemáticas y terquedad, y a hacer amigos con personas que no se parecen en nada a mí. Señaló su cuaderno con el bolígrafo. ¿Sabes qué más me enseñó la Tierra? A detectar a alguien que tiene miedo, pero intenta fingir que no. Me has estado mirando como si fuera a explotar desde que me senté. Relájate, Kelix. Normalmente no muerdo. Esa última palabra no fue tranquilizadora. No pretendía serlo. Ella sonrió, y esta vez parecía genuinamente amigable. Pero en serio, ¿estás bien? No lastimo a quienes no intentan lastimarme primero. De eso se trata todo. Sentí que mis escamas se asentaban ligeramente. La tensión disminuía. ¿Por qué viniste a GPI? Podrías haberte quedado en la Tierra, haber asistido a universidades humanas. Tienen programas excelentes. La expresión de Terra se volvió distante por un momento. Porque quería ver qué más había ahí fuera. Porque quedarse en un solo lugar, incluso en un lugar tan diverso como la Tierra, se sentía como rendirse. Porque alguien me dijo una vez que la mejor manera de entenderse a uno mismo es ir a un lugar donde eres la minoría y ver cómo lo manejas. ¿Y cómo lo estás manejando? Pregúntame de nuevo después de la audiencia disciplinaria, dijo secamente. Pero honestamente, lo estoy manejando bien. La mayoría de la gente aquí es decente. Una vez que superas el shock inicial de conocer a un habitante del mundo mortal, hay gente como Carville que son idiotas independientemente de su especie. Y hay gente como tú, lo suficientemente curiosa como para sentarse y hacer preguntas, en lugar de solo difundir rumores. ¿Es por eso que me dejaste sentarme? Eso, y que tienes ojos amables. Los 4. Sentí que mis escamas se ruborizaban, una respuesta involuntaria al placer o la vergüenza. Gracias. De nada. Ahora, tengo aproximadamente 8 páginas más de documentación del incidente que escribir, y luego necesito enviarle un mensaje a mi mamá para explicarle por qué seguridad del campus tiene su información de contacto. ¿Quieres ir a comer algo después? He oído que en la Refectory están haciendo algo llamado sorpresa de pasta de proteínas, que suena horrible y, por lo tanto, fascinante. Me gustaría, dije, sorprendido por mi propia honestidad. Genial. Terra volvió a su escritura, el bolígrafo rasgando el papel con un ritmo extrañamente reconfortante. Me senté allí mirándola trabajar y me di cuenta de que acababa de hacer lo que los humanos llaman un amigo. Un amigo que aparentemente podía romper huesos sin cambiar de expresión y que encontraba la comida institucional fascinante por todas las razones equivocadas. Las próximas semanas iban a ser interesantes. La audiencia disciplinaria ocurrió 3 días después. Terra llevaba lo que ella llamaba casual de negocios, que aparentemente significaba ropa que parecía un poco menos que había sobrevivido a una guerra. Fue educada, elocuente y proporcionó documentación tan exhaustiva que la administración probablemente podría haberla utilizado como plantilla para incidentes futuros. Se le asignaron 8 sesiones de asesoramiento en resolución de conflictos, a las que asistió sin queja. Carville fue suspendido por 2 semanas y se le exigió que tomara un curso sobre conducta apropiada. Su familia intentó presentar cargos, pero dada la evidencia en video y los testimonios de testigos, sus abogados aparentemente les aconsejaron que seguir adelante solo avergonzaría a todos los involucrados. Terra nunca volvió a mencionar el incidente, a menos que se le preguntara directamente. Asistió a clases, completó tareas y lentamente, con cuidado, comenzó a acumular lo que ella llamaba su colección de amigos alienígenas raros. Yo era aparentemente el amigo alienígena raro número 1, un título que ostentaba con orgullo inesperado. Pero la historia no termina ahí, porque 2 meses después del incidente del cuchillo,
Sucedió algo que hizo que romperle la muñeca a Carville pareciera un ejercicio de calentamiento. Algo que demostró exactamente por qué no debes amenazar a un habitante del mundo mortal, incluso a uno amigable, especialmente a uno amigable. Pero esa historia requiere contexto, preparación y probablemente otra taza de lo que los humanos llaman café, que sabe a plantas quemadas y de alguna manera les da energía. Te contaré esa historia la próxima vez si quieres escucharla. Sospecho que sí. Lo que la mayoría de la gente no entendía de Terra Boss, incluso después del incidente de Carville, era que romperle la muñeca no fue una demostración de su capacidad para la violencia. Fue una demostración de su moderación. Lo aprendí exactamente 63 días después de su llegada a GPI, durante lo que se conoció como el incidente Zoran. Aunque llamar a eso un incidente, es como llamar a una supernova un evento térmico menor. Comenzó con la expedición de campo. Cada semestre, GPI organizaba viajes educativos fuera del mundo para brindar a los estudiantes experiencia práctica en xenobiología, geología o estudios culturales. Nuestra clase había sido asignada a Verat 4, un mundo jardín con gravedad moderada y fauna supuestamente dócil. El lugar perfecto para que estudiantes de 70 especies diferentes practicaran la investigación observacional sin que nadie fuera devorado. Terra se había mostrado escéptica desde el momento en que el profesor Marik anunció el viaje. Fauna dócil, repitió, sentada frente a mí en la refectory. Esa frase ha matado a más humanos que los depredadores reales. Veroth 4 está clasificado como seguro, dije, revisando los datos planetarios en mi tableta. Biosfera de clase 3. Sin depredadores ápice mayores de 20 kilogramos. Composición atmosférica adecuada para el 87% de las especies registradas sin asistencia. Ajá. Terra picoteó su pasta de proteínas, que hoy supuestamente tenía sabor a algo llamado pollo. ¿Sabes qué clasificaría la Tierra como fauna dócil? Ciervos. ¿Sabes lo que hacen los ciervos? Cargan contra la gente, patean a la gente y ocasionalmente la empitonan con sus astas durante la temporada de apareamiento. Dócil es un término relativo. Eres innecesariamente paranoica. Soy apropiadamente cautelosa, corrigió. Hay una diferencia. Pix, que se había unido a nuestro grupo habitual de almuerzo, junto con otros 3 que habían superado su terror inicial a Terra, parloteó nerviosamente. La expedición es obligatoria para completar el curso. Tenemos que ir. Oh, voy a ir, dijo Terra. Simplemente también llevaré mi kit de campo. ¿Qué hay exactamente en tu kit de campo?, preguntó Jenna. Una pelboriana con excelentes habilidades lingüísticas y una tendencia a hacer las preguntas que el resto de nosotros éramos demasiado educados para formular. Terra sonrió esa sonrisa, la que hacía que mis escamas se erizaran. Cosas. El kit de campo resultó contener varios artículos que eran técnicamente legales, pero espiritualmente cuestionables. Una multiherramienta con 17 funciones, 3 de las cuales probablemente eran armas. Un botiquín médico que podía manejar todo, desde cortes menores hasta hemorragias arteriales graves. Tabletas de purificación de agua. Raciones de emergencia que olían a tristeza y venían en paquetes etiquetados como Mr. E, que Terra dijo que significaba comidas listas para comer, pero que todos coincidieron en que en realidad significaba comidas rechazadas por todos. Cuerda, mucha cuerda. Un cargador solar, una brújula que funcionaba con principios magnéticos, y algo que Terra llamó una linterna táctica, que parecía innecesariamente brillante para un planeta con luz solar adecuada. ¿Eres consciente de que solo estaremos allí 4 días? Dijo el profesor Marik, examinando el kit de Terra durante la inspección previa a la partida, y que tenemos personal de apoyo completo y protocolos de evacuación de emergencia. Sí, dijo Terra alegremente. Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Los zarcillos sensoriales de Marik ondearon con lo que aprendí que significaba aceptación resignada. Muy bien, pero por favor, abstente de alarmar a los otros estudiantes. No prometo nada, dijo Terra, lo que creo que se suponía que era una broma, pero absolutamente no lo fue. Llegamos a Veroth 4 en un transbordador,
aterrizando en la estación de investigación que serviría como nuestro campamento base. El planeta era hermoso de esa manera genérica de mundo jardín, cielo azul, vegetación verde, temperaturas templadas, el tipo de lugar que te hace entender por qué tantas especies buscaban mundos coloniales. Terra pasó todo el viaje en el transbordador, mirando por la ventana, con una expresión que no podía leer del todo. «¿En qué estás pensando?», pregunté. «En que parece la Virginia Occidental», dijo en voz baja. «El mismo tipo de colinas onduladas, el mismo color de árboles. Me da nostalgia, lo cual es estúpido, porque dejé la Tierra específicamente para no estar en la Tierra». «¿La extrañas?». «Por supuesto que la extraño. Es mi hogar. Puedes querer irte de un lugar y aún así amarlo. Eso está permitido». Nos asignaron a grupos de investigación de 5. Ya fuera por suerte, o por una programación intencionada, terminé en el grupo de Terra, junto con Pix, Jenna y un Zoran llamado Vex, que no había hablado más de 12 palabras con ninguno de nosotros en todo el semestre. Los Thorans eran una especie interesante, grandes, musculosos, con placas quitinosas, que los hacían parecer como si alguien hubiera cruzado un escarabajo con un guerrero de la historia antigua de la Tierra. Provenían de un mundo de alta gravedad, valoraban la fuerza por encima de la mayoría de los otros atributos y generalmente consideraban a los humanos como blandos, débiles e indignos de atención. Vex había dejado muy clara su opinión sobre Terra mediante el simple método de fingir que ella no existía. Nuestra tarea era catalogar especies de plantas en la sección 7 del bosque, documentar cualquier vida animal que encontráramos y regresar antes del anochecer. Simple, directo, absolutamente nada podía salir mal. Duramos aproximadamente 90 minutos antes de que todo saliera mal. El bosque era agradable, lleno de árboles alienígenas, que en realidad no eran árboles, pero que ocupaban el mismo nicho ecológico. Terra no dejaba de detenerse para examinar plantas, tomando muestras con precisión, haciendo notas en su cuaderno de papel, porque afirmaba que los dispositivos digitales siempre morían en momentos inconvenientes. Vex caminaba delante del grupo, estableciendo deliberadamente un ritmo que era desafiante para las especies más pequeñas, haciendo un punto, estableciendo dominio. Terra lo ignoró, mantuvo su propio ritmo y ayudó a Pix cuando el terreno se volvía difícil para alguien con su estructura corporal. «Gracias», susurró Pix. «Sé que estoy frenando a todos». «No me estás frenando», dijo Terra. «No estamos compitiendo. Estamos investigando. La velocidad no es el objetivo». «La debilidad tampoco es una virtud», dijo Vex, hablando directamente a nuestro grupo por primera vez. Su voz sonaba como grava triturada. «Algunas especies están destinadas a seguir, otras están destinadas a liderar. Y algunas especies», dijo Terra agradablemente, «están destinadas a compensar los déficits de personalidad, siendo grandes y ruidosas. La selección natural es hermosa así». Sentí que mis párpados internos se cerraban reflejamente. Jenna emitió un sonido que podría haber sido una risa ahogada. Pix se quedó muy quieto. Vex dejó de caminar, se dio la vuelta. Sus placas parecieron oscurecerse, lo que entre los Thorans indicaba una creciente agresión. «Te atreves a burlarte de mí, humana». «No me burlo de ti», dijo Terra, encontrándose con sus ojos sin inmutarse. «Estoy describiendo con precisión tu comportamiento. Si percibes eso como burla, quizás examina por qué. Mi gente ha conquistado 14 sistemas estelares. Nunca hemos perdido un desafío formal. Somos guerreros, mientras tu especie aún estaba aprendiendo a hacer fuego». «Genial historia, Terra», dijo. «Mi gente dividió el átomo, caminó sobre nuestra luna y inventó el jazz. Todos tenemos historias de origen. ¿Quieres que me impresione con la tuya o podemos volver a hacer trabajo real?» Las mandíbulas de Vex hicieron clic, un sonido que más tarde aprendí que significaba que estaba aproximadamente a 3 segundos de la violencia. Pero antes de que algo pudiera suceder, Jenna gritó. No fue un chillido de sorpresa, sino un grito genuino de terror. Todos nos giramos hacia ella. Señalaba algo entre la maleza, su traductor luchando por seguir la velocidad de sus palabras. Entonces mi cerebro procesó la forma, el movimiento y las implicaciones.
La criatura era aproximadamente del tamaño de un perro terrestre grande, cubierta de escamas modeladas que se mimetizaban con el suelo del bosque. 6 patas, cada una terminando en garras diseñadas para desgarrar. Una cabeza que era mayormente boca, y ojos que albergaban el vacío particular de algo que veía todo lo demás como alimento. Los Beroth Stalker Flicks respiraban, pero se suponía que estaban extintos en esta región, según los estudios. Los estudios a menudo se equivocan, dijo Tara, su voz descendiendo a un tono que nunca antes había escuchado de ella. Plano, enfocado, completamente desprovisto de su humor habitual. Todos retrocedan lentamente, sin movimientos bruscos. No corran. El acechador dio un paso adelante, bajando la cabeza. Vex, demostrando valentía o estupidez, se interpuso entre la criatura y nuestro grupo. Yo me encargaré de esto. Los Torrans no temen a nada. Los Torrans también tienen placas blindadas. Terra dijo que el resto de nosotros no. Así que quizás dejemos que alguien con experiencia real en depredadores tome la iniciativa. ¿Eres un humano? ¿Crees que puedes enfrentarte a un acechador? La criatura se abalanzó. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que tuve que revisar la grabación de la cámara más tarde para comprender la secuencia de eventos. Vex se lanzó contra el acechador con un brazo masivo. La criatura giró en el aire, evitando el golpe, y se aferró a su hombro, clavando sus garras en la placa. Su boca se abrió, revelando filas de dientes diseñados para penetrar armaduras. Vex rugió, intentando desprenderla. El acechador se aferró, masticando su armadura con una determinación metódica. Terra se movió. No corrió hacia ellos ni se alejó. Se colocó de lado, moviéndose con la misma gracia fluida que había mostrado durante el incidente de Carville. Su mano fue a su kit de campo, sacó la multiherramienta y con un solo movimiento suave, extendió una hoja que se bloqueó en su lugar con un clic. «Vex, quédate quieto», ladró. «No recibo órdenes de «quédate quieto» o perderé el brazo». Algo en su voz lo hizo congelarse. El acechador siguió masticando. Terra acortó la distancia en 3 zancadas, se colocó detrás de la criatura y hundió su cuchillo en un punto específico donde el cráneo se unía a la columna vertebral. La hoja entró limpiamente, angulada hacia arriba, y el acechador se quedó instantáneamente flácido, muerto antes de saber lo que había sucedido. Terra sacó el cuchillo, pateó el cadáver de Vex y limpió la hoja en la hierba en una secuencia continua de movimientos que parecían haberla hecho 1000 veces antes. ¿Alguien más herido?, preguntó, escaneando el bosque. Los acechadores suelen cazar en parejas. Donde hay uno, probablemente haya otro. «Lo mataste», dijo Vex, mirando a la criatura muerta. Su traductor lo hacía sonar confundido, lo cual probablemente era exacto. «Acabas de matarlo». «Sí, eso es lo que generalmente sucede cuando los depredadores atacan». Los ojos de Terra nunca dejaron de moverse, rastreando sombras, vigilando el movimiento. «¿Puedes caminar?» Vex miró su hombro. La placa estaba agrietada, profundamente mellada, pero su biología era lo suficientemente resistente como para que no sangrara mucho. «Puedo caminar». «Bien, tenemos que volver ahora al campamento base». «La investigación», comenzó Jenna. «No vale la pena morir por ello». Tara interrumpió. Ese acechador estaba lo suficientemente hambriento como para atacar a un grupo a plena luz del día, lo que significa que la población de presas probablemente esté agotada en esta área, lo que significa que podría haber más acechadores buscando fuentes de alimento alternativas, lo que significa que debemos irnos antes de convertirnos en un buffet. «Estoy de acuerdo», dije rápidamente antes de que alguien pudiera discutir. «Deberíamos informar esto inmediatamente». Llegamos al campamento base en 40 minutos. Terra caminando en la retaguardia todo el tiempo, cuchillo aún en la mano, ojos nunca descansando. Vex caminaba delante, inusualmente callado, ocasionalmente mirándola como si la viera por primera vez. El profesor Marik nos recibió en la entrada, miró el hombro de Vex y la hoja de Terra, y comenzó a hacer llamadas de emergencia. La evacuación ocurrió en 2 horas. Aparentemente, encontrar un depredador extinto fue motivo suficiente para cancelar toda la expedición y presentar informes de peligros que tardarían meses en procesarse.
Durante el viaje de regreso a GPI, Bex se acercó a Tara. Ella estaba limpiando su multiherramienta con meticulosa atención, asegurándose de que no quedara material orgánico. «Me salvaste la vida», dijo. «Salvé la vida de todos nosotros», corrigió Terra. «Solo eras tú el que estaba siendo devorado activamente en ese momento. Me burlé de ti. Llamé débil a tu especie». «Sí, lo hice. Me equivoqué. ¿Quieres una medalla por darte cuenta de eso?» Las mandíbulas de Bex volvieron a hacer clic, pero esta vez el sonido era diferente, más suave. «Entre mi gente, una deuda de vida es sagrada. Te debo». Terra lo miró, y su expresión estaba cansada. ¿Tan cansada? «No me debes nada, Bex. Hice lo que cualquiera debería hacer cuando alguien está en peligro. Ayudar no se supone que sea transaccional. Sin embargo, si alguna vez necesitas ayuda, solo tienes que preguntar». «Está bien. Entonces deja de ser un imbécil con la gente que es más pequeña que tú. Esa es la ayuda que necesito». La miró durante un largo momento. Luego, su placa cambió a un tono más claro, indicando aceptación. «Esto es razonable». «Genial. Ahora, déjame terminar de limpiar esto antes de que la sangre corroa el mecanismo». La noticia del incidente se extendió por GPI más rápido que las comunicaciones a la velocidad de la luz. Para cuando regresamos, Tara se había vuelto de alguna manera tanto más famosa como más temida. Los estudiantes que antes la evitaban, ahora la observaban desde la distancia, con algo parecido al asombro. Otros susurraban sobre los humanos y su capacidad para la violencia, su adaptación a las condiciones de los mundos de muerte, su habilidad para matar sin dudar. Tara lo ignoró todo. Asistió a sus clases, completó sus tareas y ocasionalmente se reunió conmigo y con los demás para comer, donde hablamos de cosas normales como las tareas y los chismes de la estación, y si la refractoría serviría alguna vez, algo que supiera a comida real. «¿Te molesta?», le pregunté una tarde, viendo a un grupo de estudiantes literalmente cambiar de dirección para evitar caminar cerca de nuestra mesa. «¿Te molesta que la gente te tenga miedo?». Terra se quedó callada por un momento, removiendo su sopa sin comerla. «Sí y no. Entiendo por qué tienen miedo. Provengo de un planeta que me ha convertido en algo que puede matar de manera eficiente cuando es necesario. Eso es aterrador si no eres de ese tipo de mundo. Pero tampoco pedí ser aterradora. Solo pedí existir. Y a veces existir significa hacer cosas aterradoras para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Como Bex, como todos ustedes si llegara a eso». Finalmente tomó un sorbo de sopa, hizo una mueca. «Realmente espero que nunca llegue a eso, porque, sinceramente, pelear es agotador y preferiría estudiar psicología de senos y comer comida terrible de cafetería y quizás ir ocasionalmente a uno de esos extraños eventos sociales donde todos se quedan parados, sintiéndose incómodos juntos». Flix gorjeó su versión de la risa. «¿Te refieres a fiestas?». «Me refiero a festivales de ansiedad con música». «Sí». Reímos y por un momento se sintió normal, como si fuéramos solo estudiantes haciendo cosas de estudiantes. Entonces Bex se acercó a nuestra mesa moviéndose con una vacilación inusual. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Terra señaló una silla vacía. «Galaxia libre». Se sentó, arreglando cuidadosamente su volumen. «He estado pensando». «Actividad peligrosa», dijo Terra. «Procede con precaución». Sus mandíbulas hicieron el sonido suave de nuevo. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a reír. Me equivoqué en muchas cosas, sobre los humanos, sobre la fuerza, sobre lo que hace que alguien sea digno de respeto. Bien, me gustaría disculparme formalmente con todos ustedes, pero especialmente contigo, Terraos». Terra dejó su cuchara. Le prestó toda su atención. «Disculpa aceptada. ¿Quieres un poco de sopa? Sabe a arrepentimiento, pero está caliente». Y así, Bex se convirtió en el amigo alienígena raro número 6. El resto del semestre transcurrió sin que nadie intentara matar a nadie, lo cual consideré una mejora significativa. Terra continuó siendo Terra, en igual medida competente, sarcástica y misteriosamente capaz de cosas que no deberían ser posibles. Ayudó a Jenna con su proyecto de lingüística,
Le enseñó a Plick agarres básicos de defensa personal que funcionaban a pesar de su estructura corporal, y una vez me explicó la mecánica orbital de una manera que realmente tenía sentido. El último día del trimestre, antes de que todos nos dispersáramos a nuestros mundos de origen para las vacaciones, ella nos dio a cada uno un pequeño regalo. El mío era una roca. Es de la Tierra, explicó. De una playa en California. Traje un montón conmigo. Pensé que serían buenos regalos eventualmente. Sostuve la roca, pulida por el agua y el tiempo, y sentí algo atraparme en la garganta. Gracias. Gracias por ser la primera persona lo suficientemente valiente como para sentarse con la aterradora habitante del mundo de la muerte, dijo, por hacer preguntas, en lugar de hacer suposiciones. Por ser una persona genuinamente buena en una galaxia que necesita más de esas. Tú también eres una buena persona, Terra. Soy un trabajo en progreso, dijo. Pero estoy intentando. Eso cuenta para algo. Nos despedimos. Prometimos mensajes durante las vacaciones y tomamos caminos separados. Pasé todo el vuelo a casa, pensando en lo que había aprendido de Terra Vos, sobre la fuerza y la bondad, la violencia y la moderación, el miedo y la amistad, sobre cómo la persona más peligrosa en cualquier habitación es a menudo la que elige no ser peligrosa, sobre cómo los habitantes de mundos de muerte se ganan esa clasificación, no solo por su capacidad de hacer daño, sino por su capacidad de sobrevivir contra probabilidades imposibles, sobre cómo una chica de la Tierra podía sonreír a un cuchillo y acabar con una amenaza, no a través de una fuerza abrumadora, sino a través de la aplicación perfecta de la fuerza justa para resolver el problema. Regresé a GPI el semestre siguiente con una nueva confianza, una nueva comprensión y una pequeña roca de la Tierra que guardé en mi escritorio como recordatorio. Terraos me enseñó que ser de un mundo de muerte no te convierte en un monstruo. Te convierte en alguien que sabe exactamente cuán frágil es la vida y lucha como el infierno para protegerla de todos modos, incluso cuando eso significa romper una muñeca, incluso cuando eso significa matar a un depredador, incluso cuando eso significa ser paciente con personas asustadas que necesitan tiempo para comprender que peligroso y malvado no son lo mismo. Ella sigue siendo mi amiga, todavía mi extraña amiga alienígena número 1, y estoy agradecido todos los días de que cuando alguien se atrevió a sacar un cuchillo en clase, la chica del mundo de la muerte solo sonrió, porque esa sonrisa significaba que ya había ganado y todos estábamos más seguros por ello.